Vamos a empezar ya en este momento a grabar. Solo le espero también al Milton para ya continuar, ¿ya? Y hoy nos tocaba, ayer vimos todo lo que tenía que ver con ecuaciones, sistemas de ecuaciones y funciones. Entonces hoy empezaríamos la parte de estadística, ¿ya? Entonces yo voy inclusive vamos a presentar un poquito el tema, ¿ya? Porque en funciones, no sé si es que, a ver, sí, mejor. Lo que pasa es que ya en funciones ya vimos el día de ayer. Le voy a rogar un favorcito. Me permiten un ratito, voy a ir acá y ya regreso, ¿ya? Solo un ratito. Yo hablando solito aquí. Este, no, lo que le decía es que cuando se va el Milton, viene Alejandra. Y cuando Alejandra se va, viene el Milton. ¿Cómo le fue a Alejandra en el entrenamiento? Está el micrófono Hoy apagado. tuvimos entrenamiento.
Es que como está lloviendo mucho, Sí, igual ayer se fue la luz desde las 2 de la tarde ya, hasta las 3 de la mañana, siquiera, entonces estábamos sin luz. ya. Como está que llueve ¿Por, durísimo, relampaguea. por dónde vive? Por el canal metropolitano. Ah, ya, ya, claro, Ajá, ya, claro. entonces, Es que en la parte del sur llueve duro. durísimo. Hoy día empezó a Sí, llover otra vez así durísimo. Estaba con miedo que se vaya la luz otra vez. ya, Sí. ya. Bueno, entonces, verá, vamos a avanzar respecto a lo que tiene que ver con la parte de estadística. Sí, entonces voy yo en este instante a guardarle una presentación que la tenía. Y por cierto, también ya están actualizados varias de las cosas que habíamos visto antes. O sea, es decir, lo que me falta es, que es hasta mañana, y eso también lo prometo, es tener eh, subidas todas las clases hasta lo que yo, hasta ahora lo que yo voy a dar, ¿no? Entonces eso voy a pedirle que me den un poquito de tiempo para subir todas las clases, ¿ya? Entonces, avancemos hasta, inclusive ahora quisiera ver si pudieran hacer o puedan hacer una pruebita de las variables, que es rápido porque eso lo manejamos en este caso a través de las presentaciones, ¿no? Entonces, voy a comenzar a avanzar respecto a esto, que es la estadística, ¿sí? Y eh, voy a pasarme todos estos temas. Específicamente la parte estadística, tiene muchísimo que ver con la parte deportiva, ¿no? Muchísimo que ver. Entonces, es muy práctica la parte estadística dentro de la parte de, de ver los datos de las personas, de la eficiencia, de la velocidad, de la posición, etcétera. Y eso se lo ve también a través de tablas de frecuencias, gráficos, interpretaciones a esos gráficos, ¿no es cierto? De cómo ir calculando, o sea, qué con qué, cómo voy sumando, por ejemplo, en este caso de una persona que es más derecha que izquierda, o sea, cómo voy a ponerlo en la posición para que vayan sumando, en este caso, fuerzas o sumando eh, este, eh, habilidades, ¿no? Para la parte deportiva. Entonces también dentro de todo esto yo luego los datos les puedo llevar a una curva que se le llama distribución normal o curva de Gauss, en donde todos los datos están dentro de una curvita y prácticamente todas las muestras y poblaciones que yo tenga van a estar dentro de esa curva, porque la probabilidad de que estén dentro es de 1 o del 100%. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos viendo como objetivos. Dentro de lo que Galileo Galilei decía es que en la naturaleza todo está en función de la parte matemática y también de la parte estadística, ¿no? Entonces, todo lo que vemos viene de la matemática. Entonces, ahorita justo, Alejandra, vimos los números reales, vimos la parte de álgebra, vimos en este caso este factoreo, productos notables, vimos adicionalmente ecuaciones, funciones. Todo eso se basa en triángulos, círculos y cuadrados, que son las figuras geométricas que siempre vemos, ¿no? Entonces, hemos tenido dentro de algunas materias, por ejemplo, mucho se ve en el tema de agroecología, de ecología, de ganadería, de producción. Lo que nosotros normalmente logramos es identificar datos que luego nosotros los vamos o sea, receptar, ¿no es cierto? Para luego, en este caso, clasificar, ordenar y luego analizar y graficar. Esos son los 5 puntitos que siempre se tienen. Y dentro de esos es como más o menos
tener el problema que no se ve, ¿no es cierto?, dentro de la parte estadística, algo de la vida real que normalmente a veces no entendemos lo que se nos da, y por lo tanto, o sea, son funciones de ver cómo yo optimizo a través de datos como la varianza, la desviación estándar, estadísticos, ¿no es cierto?, que son propiamente sacados en este caso, de la misma realidad de los datos que yo tenga, ¿sí? Y luego veo si es que están dentro de una normalidad o si hay sesgos a la derecha, a la izquierda, o inclusive con kurtosis, que son apuntamientos de esas curvas, para luego, ¿no es cierto?, ya meterme a modelaciones y ver si es que existen errores, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un video introductorio que lo vamos a ver, y la estadística viene específicamente de la palabra, ¿no es cierto? Viene de un neologismo llamado statistic. En inglés, como es en alemán, es hecho por un polaco, ¿sí? Que desde 1719 a 1778 ya se estableció esto. Vamos a ver toda esa historia de la parte estadística, de dónde viene. Entonces, esto de la estadística es, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, o como su traducción lo dice, es el estado con respecto a. Entonces, ¿qué podemos ver? Yo puedo comparar, ¿sí?, dentro de inclusive los deportistas. Puedo ver cuál es, dentro de su edad, peso, tamaño, etcétera, cuál debe ser su condición, ¿sí? Su condición óptima, ¿no? Y qué, más o menos, dentro de la posición debería ser un deportista. Entonces, es el estado de esa persona, dato o lo que sea, con respecto o relativo a un valor específico, ¿ya? Entonces, yo ahorita le voy a dejar de compartir para poder hacer voy ahorita a optimizar el sonido, la pantalla, y voy a compartir. ¿Ya? Y ahora sí me regreso y voy a picarle aquí para abrir específicamente lo que está. Déjenme revisar. Y si no, ahí está. Veamos si es que sí. No sé si se está escuchando. No, no. No. No se está escuchando. ¿Usted escucha? Sí. ¿Sí se está escuchando? No, no se escucha el video. Ya, déjeme ver. ¿Por qué no se escucha? Qué raro. Tengo todo. Tengo todo full. Veamos acá. En altavoces, sí. ¿Qué será? Espérese un ratito. No. Déjenme ver si es Ahí se que... empezó a escuchar, Lisa. ¿Sí se empezó a escuchar? Sí, Ya, déjenme verle a ver cómo va. no se escucha. Bajito, pero se escucha. La estadística es una rama más de las matemáticas y parte del método científico que utilizan las ciencias a partir de la observación. Esta reúne datos sobre un tema, los organiza y representa los resultados en tablas o gráficas para que todos podamos entender mejor sobre este tema. Podemos decir que la estadística escribe con números a las personas o a las cosas. Mediante el análisis matemático nos permite obtener información sobre la realidad que nos rodea. Algunos ejemplos son: ¿te gusta el fútbol? ¿Cuánto sabes de tu equipo favorito? Seguro sabes cuántos partidos llevan ganados en la temporada, cuántos empatados y cuántos perdidos, los goles a favor y en contra,
incluso la diferencia de goles que tienen con otros equipos de la liga. Esos datos te sirven para analizar el desempeño de tu equipo y pronosticar cómo terminará la temporada. Por otro lado, si no te gusta el fútbol, ¿qué tal vas en tus materias? ¿Crees sacar el mejor desempeño? ¿Sabes qué calificaciones necesitas en los exámenes para pasar? Si promedias tus calificaciones, seguro obtendrás esos datos y sabrás si vas bien o mal. Estos ejemplos nos ayudan a comprender qué es la estadística y cómo funciona. Así que la estadística analiza datos, los organiza y observa, los busca y recopila y finalmente representa los datos y concluye. En ciencias sociales es usada para caracterizar grupos, interpretar datos cualitativos o cuantitativos de los sujetos, identificar relaciones entre dichos datos, aplicar modelos gráficos y matemáticos a los datos empíricos y probar métodos. En economía, mide la evolución de los precios o el comportamiento y las decisiones de los consumidores. Por su parte, en sociología, elabora perfiles y analiza la dinámica de colectivos sociales, por ejemplo, el desempleo y la demografía. En ciencia política y administración pública, ayuda con los censos de población, distribución de presupuestos, evaluación del comportamiento y progreso de campañas políticas. En ciencias de la comunicación, realiza estadísticas y analiza datos en tanto publicidad e información social, política y económica. El gobierno utiliza la estadística para conocer las características de su población y economía, y así poder tomar decisiones en datos y apoyar su desarrollo. Por su parte, las empresas la utilizan para conocer sus competencias. Los investigadores utilizan la estadística para sus estudios y escritos. En las ventas, la estadística se utiliza para el control de calidad, dando más satisfacción a los clientes y para poder obtener propinas estratégicas. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es el encargado de captar, integrar, difundir y resguardar la información que nos ayuda a conocer mejor el país. Este lo ubica en el espacio geográfico donde sucede. La probabilidad pertenece a la rama de la matemática que estudia ciertos experimentos aleatorios, regidos por el azar, donde se conocen todos los resultados posibles, pero no se tiene la certeza de cuál será en particular. Por ejemplo, si faltando 3 fechas para finalizar un campeonato y tu equipo le lleva 10 puntos a su contrincante, la probabilidad de que salga campeón es 1. Es decir, tenemos la certeza que va a ser campeón aunque pierda los últimos partidos. Los dueños de los casinos no están en el negocio para perder dinero. Las probabilidades están a su favor. Los jugadores practican los juegos con la esperanza de desafiar las probabilidades. En el juego de Blackjack, el jugador tiene 1 en 20 probabilidades de conseguir 21. Esta es del 5%. Las compañías de seguros de carros ven tu edad y registro de conductor al momento de decidir tu tipo de prima. Si ven que has tenido varios accidentes, lo más probable es que puedas tener otro. En ese caso, sus tarifas serán más altas que las de un conductor seguro. En general, la estadística puede representar y organizar datos que muestran una cara de la realidad, en materia económica, sociológica, política, entre otras. Puede llegar a utilizar un gran número de variables, delimitar el espacio y tiempo para hacer accesible la información. Pero también es susceptible a los sesgos de información, pues la representación de datos varía de acuerdo con la periodicidad y límites de representación, por lo que a partir de los mismos datos se pueden representar cosas opuestas. Muy bien. Entonces, compartamos un poquito, Alejandra, respecto al video. ¿En cuántas Bueno, áreas más o menos le vio usted que existe probabilidad de aplicación? 12 áreas siquiera. No, está incluso en más áreas. Sí, yo creo que inclusive, o sea, de lo que yo pude
verificar, son como unas 14 áreas más o menos. Ajá. En resumen, ¿no es cierto? Temas deportivos, economía, sociología, política, ciencias de la educación, gobierno, investigación, ventas, la parte del INE, que es censos, probabilidades. Estábamos hablando del inicio y de su al final, el fútbol, casino, seguros de carros, y así en otras que adicionalmente no, bueno, no estaban detalladas, pero se conoce. Entonces, todas estas Ajá. áreas tienen una forma que para nosotros, como en la parte estadística, existe, ¿no es cierto? Diríamos, representación específica con una forma o proceso que normalmente aquí se dio. ¿Se acuerda cuál era ese proceso de acuerdo a este gráfico o a este Eh, video? es para ver y la finalidad era como para ver si sube la producción, baja, la representan en diferentes diagramas, se podría decir, en barras, en pasteles, que como lo saben llamar. En sí es para eso, ver la cantidad, si sube, baja, la población y todo eso. Así es. Y se acuerda cuál era el procesito que se graficaba para los datos. No, no, eso no, Ya, verá, había un gráfico específico, ¿no es cierto? Que voy a tal vez a compartirle el video decía, pero en general, yo ya voy a presentarle otro, ¿no? Entonces, voy a presentarle justo lo que estaba. Entonces, mire, en esta partecita hubo un gráfico que era este, ¿sí? Entonces, dentro de este En gráfico, ciencias sociales, o sea, había una gráfica que era esta, los organiza y observa, los busca y recopila. esto. Mire, de acuerdo a esto, ¿no es cierto? Que uno primero analiza los datos, ¿no? Pero uno no es que analiza de una los datos, sino primero hace esto. Este es el primer paso. Que a la final usted organiza y observa, pero primero yo, o sea, siempre hago el tema de la recolección, ¿no es cierto? Recolecto primero para luego, ¿no es cierto?, hacer el análisis, la organización y el orden, porque aquí también hay un tema de orden, que hay que realmente que los datos tienen que tener un orden. Entonces, luego de que busco y recopilo, que es lo que está aquí, ¿sí? ¿No es cierto? Luego de que busco y recopilo, yo organizo, observo, luego analizo y luego represento. Entonces, esto de aquí no está tan ordenado, pero sí hace lo que está aquí. O sea, es decir, primero recopila, busca, luego organiza, ordena y observa, luego analiza los datos y por último representa los datos y concluye. ¿Sí? Entonces, si yo hago eso de nuevo, es más o menos como lo que yo le voy a colocar aquí. Mire, entonces aquí se ve, ¿no es cierto? Un análisis donde yo primero recolecto, ¿sí? Luego clasifico. Esto es importantísimo porque también dentro inclusive de la prueba está de esta parte, ¿no? Que es la recolección, clasificación, ordenar, analizar y representar. Esto es la forma específica. Esto ya lo veremos después, pero esto es lo que debemos saber para la parte de un proceso en la parte estadística. ¿Ok? Entonces eso es bien importante. ¿Ya? Voy a irme más hacia la parte importante y es que dentro de la historia de la estadística se ha dado algo bastante particular, bastante particular. Y es que dentro de la historia se ha dado mucho
el que en algunos casos no se conoce todo lo que la estadística hace a lo largo de la historia y de la línea del tiempo. O sea, aquí vamos a ver un poco lo que hizo. Y le voy a contar una anécdota, ¿no es cierto? Y le voy a preguntar, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos que los egipcios estuvieron casi alrededor de 3.000 años antes de Cristo. Y ellos ya contaban con todo lo que iban, o sea, a exigir, por ejemplo, los faraones. Los faraones, en el caso de Keops, uno de ellos pedía que se haga su imagen dentro de la parte de lo que eran las pirámides y también la construcción de la pirámide. Entonces, viene la pregunta, desde ese tiempo ya existía la cerveza. Y la cerveza era una forma de pago, ¿no es cierto?, para los esclavos, porque los esclavos eran los que estaban trabajando dentro o sea, en el trabajo forzado de las pirámides. Y lo que los esclavos pedían, ¿no es cierto?, ni siquiera era agua, sino era cerveza. Sí, entonces la pregunta es, ¿por qué ellos pedían cerveza antes que agua? Y hay varias cosas que uno saca de esto, ¿no? Entonces, preguntaría yo a usted después de esto, o sea, pues voy a dejar un poquito de compartir y luego me vuelvo, ¿sí? ¿Por qué sería que en ese tiempo más nos conservaban el tema más bien pedían cerveza antes que agua? Está apagado el micrófono, no sé. Ahí me escuchan. Sí, ahí está bien, perfecto. No sé si es por lo que en las partes de allá pues no fluía muy seguido el agua creo que era como que un poco más salada, no les hidrataba muy bien. En Ya. cambio, pues me imagino que por eso era que pedían la cerveza y se sentían como que un poco más frescos con eso. Bien. O sea, usted me ha dicho, sí, o sea, aquí hay varios parámetros y vamos a tratar de llegar al último parámetro que quiero escuchar. Pero que por calor, ¿no es cierto?, necesitaban hidratación, efectivamente. ¿Se sintieron más frescos? ¿Cómo no? Claro que sí, ¿no es cierto? Y dentro de todo esto, ya vamos viendo, ¿no es cierto?, de que ellos a la final, si es que usted le ponía el agua también le libera del calor, le hidrata y también le mantiene fresco. Hasta ahí no habría una comparación del uno con el otro, ¿no es cierto? ¿Cuál sería, qué otros parámetros podríamos ver? No sé si también es por lo que antes, bueno, no sé en qué épocas era, que era para ellos muy caro el agua, era muy cara el agua, literalmente. Entonces buscaban otra forma como para reemplazar eso del agua porque no les abastecía lo económico para comprar el agua, Pero porque bueno, era pues. en este caso, Alejandra, como tenían el Nilo al lado, entonces, o sea, porque se supone que donde construyeron las pirámides, no existía, o sea, porque era en la zona de lo que se denomina, cerca de Egipto mismo. Entonces, no era que estaba todavía tan cerca del agua, pero sí tenían una buena cantidad de agua, a través del río. Pero había otro parámetro, ¿no es cierto?, que la cerveza incluye y viene de la cebada. Y la cebada, ¿no es cierto?, nos provee una fuerza especial. Entonces, imagínense que aparte de lo que me dijo, ellos, el rato que tomaban cerveza, aparte de frescos, eran chispos, ¿no es cierto? O sea, es decir, les prendía más, estaban más motivados, ¿no es cierto? Porque estaban medio chispín. Y aparte de eso, su cuerpo mismo, o sea, había tremenda deshidratación y tremenda cantidad de energía
echada en la carga, empuje, ¿no es cierto? Sus músculos crecían porque a la final le daba más proteína o le daba más cebada y a la final se volvían más fuertes, ¿no? Más corpulentos. Entonces, o sea, también ayudaba la cerveza para eso. Pero hay un factor fundamental entre el agua y la cerveza, que aún todavía no le vemos. Este sí era, lo que acabamos de decir es, el agua no le produce incremento de musculatura, la cerveza sí. Si es que hace ejercicio la bola, ¿no? Hace ejercicio la bola y tiene cerveza, y como tenía la cerveza, la cebada, entonces sí hay una diferencia y ahí sí se veía mayor musculatura. ¿Qué otro parámetro cree que también habría? ¿Qué más cultivaban allá la cebada? Sí, sí cultivaban, claro que sí. Sí, o sea, se cultivaban grandes cantidades de cebada para poder hacer el pan. También el trigo. O sea, esas dos cosas lo hacían y ellos lo cultivaban. Ahora, pero para no irnos muy lejos también, ¿no? Entonces, un parámetro que veían es que en el proceso nunca se dieron cuenta, pero cuando se hace la cerveza, se ponía, ¿no es cierto?, cebada, se hervía la cebada y se le juntaba el lúpulo. El lúpulo hace que se vuelva amarga, ¿no? Y la malta. Entonces ponían malta, lúpulo y la parte de la misma cebada que le hervían. Entonces hervían el agua. El que tomaba agua le daba disentería y pasaba inclusive fuera del trabajo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inclusive en el agua y todo iba al agua también. Pues cuando tomaban agua también tomaban microbios y entonces ahí se enfermaban. Con la cerveza jamás se enfermaban porque era hervida, ¿no? Entonces la conclusión de todo este tema es que hay que tomar cerveza, no mentira. Que la cerveza es buena. La cerveza es buena. Pero en este caso es una anécdota respecto a esto que justo estamos viendo, ¿no? Y es jocosa porque siempre les pongo a los estudiantes esta historia bien chévere. Entonces, la estadística descriptiva es un conjunto realmente de técnicas, de mejores prácticas, de lo que yo aplicaría, ¿no es cierto?, numéricamente y gráficamente. Sí está viendo la presentación. Sí, le dicen. Ya. Entonces, y de la cual yo puedo luego sacar y extraer conclusiones, o sea, de una forma inferencial. ¿Qué significa inferencial? Sacar un pedazo, ¿no? Sacar un pedacito, analizar ese pedacito para luego proyectarle a la población. ¿Listo? Entonces, en Egipto, más o menos estamos hablando de hace 3000 años, ya había la cuenta de los esclavos. Ya se sabía cuántos esclavos estaban trabajando para la pirámide, ¿sí? Y también había cuántos esclavos estaban en el palacio o recogiendo esto o cultivando esto. Entonces ya tenían una estadística específica de datos. Y en China, 2200 años también antes, este rey Yahó, que en este caso recordemos que también había Confucio, ya desarrollaban estadísticas para la agroecología, o sea, todo lo que es este cultivo, ¿no es cierto?, de plantas, de árboles. También ya había una industria, ¿no es cierto?, ya generaban el tema de lo que era en ese tiempo, todavía hace 2200 no tanto, pero ya tenían también gente que fabricaba ciertas cosas como por ejemplo las vajillas, ¿sí? Ya fabricaban también en ese tiempo ciertas otras cosas que económicamente podían, diríamos, cambiarlas con otras, ¿no? Entonces, este tema va desde mucho antes y desde luego la prehistoria, como por ejemplo se puede visualizar o ver, ya
de por sí los jeroglíficos de los egipcios habían, pero también habían otras, mucho más, ¿no es cierto?, de que donde se visualizaban ya varios grupos de toros, vacas o lo que sea, ¿no es cierto?, en donde ya se especificaba, ya se veía que existía, ¿no es cierto?, una realidad. En el tema de lo que ya fueron los romanos, posterior a el pueblo de Israel también lo describe dentro de los libros de los números, ¿no es cierto?, todo lo que fue la salida de Moisés de Egipto, que fue un movimiento, ¿no es cierto?, de todo, o sea, un movimiento social de toda la gente que se movía realmente por grandes cantidades de distancia. Y ya censaban, y ahí decían, por ejemplo, de la tribu tal, etcétera, de las 12 tribus de Israel que habían, y había censados niños, mujeres y hombres ancianos. Entonces, me parece que se me fue, esperen un ratito. Sí, se me fue la presentación. Acá sí está. Entonces, luego ya pasamos a otros temas, como por ejemplo en Asiria, en Grecia, en el Imperio Romano, ya existían inclusive hechos religiosos o inclusive ya las defunciones, ¿no es cierto?, que tenían, o sea, registraban nacimientos y defunciones. Y ya en este caso ya se distribuía también la, diríamos, economía en función de ciertas riquezas que se daban a ciertas personas también asignadas por parte del faraón, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito el tema de la historia a través de este video que les voy a poner ahorita también, ¿ya? Estoy escuchando, ¿no? En los antiguos monumentos egipcios se encontraron interesantes documentos que demuestran la sabia organización y administración de este pueblo. Ellos llevaban cuenta de los movimientos poblacionales y continuamente hacían censos. En China, Confucio nos narra cómo el rey Yao en el año 2200 a.C. mandó a hacer una estadística agrícola, industrial y comercial. Monumentos prehistóricos cuyas paredes se encontraban grabados toscos, signos que servían para llevar la cuenta del ganado y la caza. Poco a poco, conforme fue evolucionando la sociedad, estos hechos fueron más frecuentes y menos inciertos. En la Biblia observamos en uno de los libros de Pentateuco, bajo el nombre de Números, censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. Sargón II, rey de Asiria, fundó una biblioteca en Nínive, en donde se guardaban una recopilación de hechos históricos, religiosos, importantes datos estadísticos sobre producción y cuentas. Grecia tuvo importantes observaciones estadísticas en la distribución de terreno, servicio militar, etc. Sócrates, Heródoto y Aristóteles, a través de sus escritos, incentivaron la estadística por su importancia para el Estado. El Imperio Romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Los censos se realizaban cada 5 años, y los funcionarios públicos tenían la obligación de anotar nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar los recursos periódicos del ganado y de las riquezas contenidas en las tierras conquistadas. Durante los 1000 años posteriores a la caída del Imperio Romano, se hicieron muy pocas operaciones estadísticas, con la notable excepción de las relaciones de tierras pertenecientes a la Iglesia, compiladas por Pipino el Breve y por Carlomagno en los años 758 y 762 respectivamente. En Francia se realizaron algunos censos parciales de siervos durante el siglo IX. Debido al temor que Enrique VII tenía de peste, en el año 1532 empezaron a registrarse en Inglaterra las defunciones causadas por esta enfermedad. En Francia, más o menos por la misma época de Enrique VII, la ley exigía a los clérigos registrar los bautismos, fallecimientos y matrimonios. Sebastián Muster realizó una compilación estadística de los recursos nacionales,
que comprendían datos acerca de la organización política, instituciones sociales, comercio y poderío militar de Alemania. Durante un brote de peste que apareció a fines del siglo XVI, el gobierno inglés comenzó a publicar estadísticas semanales de los decesos. Esa costumbre continuó muchos años, y en 1632, los llamados cuentas de mortalidad ya contenían datos sobre los nacimientos y fallecimientos por sexo. Gaspar Neumann. Sus cálculos sirvieron de base para las tablas de mortalidad, que hoy utilizan todas las compañías de seguros. Godofredo Archenwald, profesor de la Universidad de Gotinga, acuñó en 1760 la palabra estadística, que extrajo del término italiano statista, estadística. Pierre Simon Laplace publicó un gran tratado donde no se limita a ocuparse de problemas de probabilidades discretas, que son los que corresponden a los juegos de azar, sino que se encarga también de estudiar problemas de probabilidades continuas. A finales del siglo XIX, Sir Francis Galton introdujo el concepto de correlación, que tiene por objeto medir la influencia relativa de los factores sobre las variables. William Seeley Gossett publica un artículo en el que aporta grandes resultados para el estudio de muestras pequeñas y deduce la distribución de The Student, ya que este era el seudónimo con el que publica dicho artículo. Pero es sin lugar a dudas Ronald Arnold Fisher la figura más influyente de la estadística moderna, pues la situó como una poderosa herramienta para la planeación y análisis de experimentos. Andrew Kolmogorov desarrolló una teoría de la probabilidad totalmente rigurosa, basada en axiomas fundamentales. La construcción axiomática de la teoría de la probabilidad procede de las propiedades fundamentales de la probabilidad, observada en los ejemplos que ilustran las definiciones, clásica y frecuentista. Es importante conocer cómo ha surgido la estadística en El Salvador, desde los primeros años que aparecen las instituciones encargadas de la investigación y generación de la información y cómo ha evolucionado hasta la actualidad. La Dirección General de Estadísticas y Censos nace el 5 de noviembre de 1881, con el nombre de Oficina Central de Estadística, creándose así el organismo que se responsabilizaría a nivel nacional de la investigación y generación de información estadística del país. En población se utilizaron tablas que comprendían las cifras de la población clasificadas por sexo, edad, estado civil, nacionalidad, instrucción, profesión, ocupación u oficio, propietarios y no propietarios, domicilio y raza. Para el año 1948 se crea el Departamento Nacional del Censo, el cual tuvo a su cargo el levantamiento del segundo censo de población, el primer censo de vivienda y el primer censo agropecuario en los años 1950. Para ese mismo año, la Organización de Estados Americanos, OEA, apoyó la producción estadística en América, a través del Instituto Interamericano de Estadísticas, IASI. En dichos años surgió el Programa del Censo de las Américas, como parte del Plan del Censo 458 mujeres, el y evolución de los sectores económicos. Esta parte ya era un poco más de la parte de El Salvador, así que no vamos a ver. De lo que se vio inclusive, ¿no es cierto?, del video, ya pudimos ver que fruto de las pestes también veíamos ya una relación directa con el saber específicamente cuánta gente y dónde, inclusive en el sector, se daba, más o menos como lo que nosotros hoy hemos tenido con el virus del COVID. En Alemania, y vimos de lo que yo le dije, ¿no es cierto? Y Gaspar Neumann dieron las tablas de mortalidad, al igual que en este caso se introdujo también, como hablábamos, con Godofredo, ¿no es cierto?, Archenwald. Entonces es el término de estadística. De todo lo que hemos podido ver, ¿no es cierto?, se va avanzando sobre los temas de estadísticos, y desde luego
aquí vamos a dejar de compartir un poco este tema para poder ver ya la parte de la presentación. Sí, y entonces, como usted puede ver aquí, a lo largo del tiempo, tanto romanos, egipcios, chinos, griegos, luego ya vino todo, o sea, se resume todo lo que hablamos, sí, hasta ahorita. Todo lo que hemos hablado se resume en esta parte. Y desde luego ya en la parte introductoria de la estadística, tenemos parámetros o generalidades que se dan como por ejemplo la población, ¿no? Población del Ecuador, 14 millones de habitantes, de las cuales por ejemplo podemos sacar muestras de solamente las personas que son de la tercera edad. Y ya podemos bajar de una población una muestra. Y también podemos organizar los datos y describir tablas de frecuencia dependiendo de universidades, como lo que vimos, o sea, de todas las áreas, ¿no es cierto?, deportes, economía, sociología, política, ciencias de la educación, etc. Y de ahí, de esa población y de esa muestra, nosotros podemos sacar parámetros como, en este caso, parámetros muy importantes como la tendencia central. ¿Qué significa tendencia central? ¿No es cierto? De que todos los datos se alinean o están, tanto los de tendencia central como los de dispersión, en función de la media, ¿sí? La media es un punto importantísimo que se denomina X sombrerito, es la media. Entonces, toda la posición, concentración, orden, secuencialidad está en función de la media. En el orden, la mediana. En la concentración, ¿no es cierto?, está la media. En la posición, media y también mediana. Y en la secuencialidad, o en este caso en la repetición, está la moda. ¿Sí? Entonces aquí en este caso sería la moda y por el otro lado la media. ¿Sí? Que es ME. De ahí viene la varianza que le denominamos sigma, en la desviación estándar que es S y la kurtosis que es C. ¿Sí? Pero dentro de estos dos también hay uno que se llama el coeficiente de variabilidad, que es CB, ¿no? Que también es una de las cosas que también vamos a ver. Bueno, entonces avanzando, hemos visto muchos temas y ejemplos inclusive de los temas agrológicos que afectan hoy durísimo. En este tema es que tenemos datos estadísticos inclusive, imagínense, desde donde se comienzan con los datos, desde 1860, 70, ¿no? Donde ustedes ya comienzan a ver que existió, ¿no es cierto?, un crecimiento abrupto en la época de la industrialización, en donde comenzamos a incrementar, ¿sí?, la cantidad de emisiones de CO2 o carbónicas, ¿no es cierto? Desde 1950 se disparan, ¿no? Se disparan porque están la parte de los sólidos, líquidos, gases, que son los tres de abajo, y que van haciendo que se incremente el total. Entonces, con este incremento total se ha producido el calentamiento global, que ha producido, como vemos aquí, grandes problemas del clima en diferentes partes, tanto del mundo, ¿no? Como vemos en Bangladesh, en la parte de Asia, como vemos en Estados Unidos, en Australia, en la parte de Sudamérica. Entonces, son efectos colaterales de este incremento de problemas que hemos venido haciendo y que se tiene una estadística de lo que está sucediendo con huracanes, tornados, inundaciones, etc. Aquí, por ejemplo, uno ve claramente que tomando en cuenta una tabla como esta, en donde la temperatura, ¿no es cierto?, si vamos de los años anteriores a los 1900, se tenía, ¿no es cierto?, o se tiene un récord. Entonces uno dice, ¿quién sacó esos datos? No son datos sacados posiblemente de la experiencia como de a partir de 1900, sino que se dieron a través de efectos de investigación
en la tierra o en lo que en este caso es la investigación de lo que es antropología y también de otros estudios. Entonces, desde 1900 vemos que va subiendo, ¿no es cierto?, el calentamiento. Entre 940 y los 980 vuelve un poco y uno diría, ¿por qué en este tiempo bajó? Es porque hubo menor consumo de carne durante el problema de las guerras mundiales, ¿no? Hasta la parte del 1980, en donde nuevamente vuelve a crecer y ahorita estamos en valores extremadamente altos porque sube, o sea, anómalamente desde el 2007, ¿no es cierto? Va subiendo como casi, en este caso, 0.5 grados por cada año, ¿no? Entonces, eso ha cambiado muchísimo. Y dentro de la parte, diríamos, agrológica, también se han hecho estudios para las plagas que se han dado, en ejemplo, en algunas específicas áreas como la agroecología, donde las plagas son increíbles. Entonces, dentro de lo que le está viendo aquí, si le puede tomar una captura de pantalla, Alejandra, tenemos que tratar de que, por ejemplo, cada uno vaya viendo cuál de estos videos escoge y hace un resumen en la presentación que tenemos, o sea, en el capítulo que sería el capítulo 3, para subir un resumen de cualquiera de estos videos que uno escoge, ve y genera. ¿Listo? ¿Sí? No, es que no lo escucho. Sí, listen. Ahí me escucha. No, no lo escucho. Qué raro. Yo Ah, seré. A ver, espere. No, usted sí está prendido el micrófono. Creo que es por esto. Espere un ratito. Qué raro. O sea, sí escucho, pero, o sea, no lo escucho, pero sí escucho el sonido. Mande ahí me escucha. algo, pero no mucho, verá. ¿Qué será? O sea, antes sí lo escuchaba porque estaba puesto los parlantes. Espérese un ratito para ver. A ver, ahí hábleme. Ahí me escucha, listen. No. Ahí. Siga. No, no lo escucho. Ahí, ¿qué Ahí me pasa? escucha. Y ahora, ¿cómo hago? Capaz que, déjenme ver si salgo de esto. Dejemos de compartir. Ya. Tal vez será por esto. Porque si yo, por ejemplo, ahorita veo algo, a ver si puedo ver. Si puedo escuchar, no sé. Sí, O sea, sí se yo sí escucha. escucho ahorita lo que sale del... ¿Será que algo pasó con lo suyo? A ver, ahí, dele. No. Súper raro, hija. Fue después a ver, ahí se silenció. Ahí se silenció, ahí no lo escucho. Si le quita del micrófono, o sea, si quita el mute. No. Y usted no hizo nada, estaba igual solo escuchando, ¿no es cierto? Ahí me escucha, listen. Ah, Ahí me escucha. no lo escucho. No lo escucho. Usted sí me escucha bien, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? Porque yo lo que pasa es que si detengo la grabación ahorita, se me cierra. Entonces no podría.
Y ahorita estamos recién 1 hora de clase, nos falta todavía 1 hora más. Entonces, verá, podríamos, o sea, sí podría tal vez salir y volver a entrar. Hagamos una cosa, usted salga y vuelve a entrar a ver qué pasa. Porque eso sí puede hacerlo, ¿no es cierto? A ver, veamos. ¿Me escucha, Licen? No, yo mismo soy, parece. Eh, voy a tener que finalizar ahorita, pero y si no funciona, tendría que ser lo siguiente, veamos un ratito. Esto sí puedo zafar. Permítame un ratito. A ver si es que es también por esto. Es que no le escucho para poder decirle qué pasó. Ya. A ver si digamos qué pasa con esto. Sí. Estaba guardada la parte de los parlantes. Déjenme ver. Permítame repetir. ¿Ya? A ver, ahí hábleme, Alejandra. Ahí me escucha, Licen. Claro, ahí sí le escucho. Sé qué raro. Puede ser. Verá, lo que podría pasar es lo siguiente. Espéreme un ratito. Ya, ahí hábleme. Ahí me escucha, Licen. No, ahí no le escucho. Déjeme pasarle a otro que serían los altavoces. A ver, ahí hábleme. Ahí me escucha. No, no. Entonces sí hay algún problema. A ver, otra vez ahí, por favor. Ahí me escucha. No, ya voy a ponerle de una a la parte de los altavoces y pongo mis de acá. Perdón. Ya, ahí sí ya me puede hablar. Ahí me escucha. Y totalmente, sí está totalmente. Entonces no hay cómo quitarle la parte de acá. Pero bueno, ya, entonces estábamos en la parte estadística, ¿no es cierto? Los videos, sí, y vamos a la parte de lo que son los tipos de estadística. Ya, le voy a presentar para que pueda verlo. ¿Sí? Estamos aquí. Entonces, hay dos tipos de la parte estadística, ¿no es cierto? Que es el de clasificaciones. La una que es la parte descriptiva, o sea, es decir, lo que se llama la estadística descriptiva, y la otra que es la estadística inferencial. La descriptiva, desde luego, como su nombre lo indica, toma muestras o toma de una población un pedacito, ¿no es cierto? Más bien, o sea, de una muestra toma una submuestra y concluye. Pero en la inferencial, ¿no es cierto?, entran ciertos propósitos y funciones que hacen que las leyes de comportamiento de una población tengan una específica dirección. Entonces, en algunos casos, la inferencial lo que busca a través de jalar una muestra es proyectarle al futuro, es predecir, no es probabilística. Entonces, la descriptiva más bien no introduce algo como esto, que es la predicción a lo largo del tiempo. No lo hace.
Entonces, la descriptiva utiliza lo que antes yo le comentaba, que era recolección, organización, orden, análisis, ¿no es cierto? Y presentación de datos. Entonces, por ejemplo, acá hay un sondeo, o normalmente podemos establecer que la descriptiva, sondeamos que el 45% de los estudiantes le interesó en algunos casos, ¿no es cierto?, conocer más sobre el tema estadístico, sí, de cada 100, 45. Así como también en el Customer Reports, o sea, es decir, un reporte de clientes en Whirlpool, de 100 antes, estamos hablando del 95, o sea, casi más de, realmente, más de casi, serían 10, 2005, 20, como casi estamos llegando a la época, ¿no es cierto?, donde ni siquiera llegamos al 2000, de cada 100 refrigeradoras, 9 se reportaban dañadas. Es un índice altísimo de daños. Entonces, por lo tanto, la estadística era casi un 9% de daños de Whirlpool, y eso era catastrófico. A tal punto de que ahora, ¿no es cierto?, ya no existe, ¿no es cierto?, más que posiblemente entre millones se daña una, ¿sí? Eso es un fruto de que la estadística lleva al control de calidad, y el control de calidad lleva al mejoramiento también, ¿no? Entonces, eso en la parte de la parte descriptiva. ¿Cómo hace? Saca los datos y a la final calcula de ese porcentaje que tiene. Mientras que la parte inferencial, ¿cierto?, toma decisiones en base de estimaciones, predicciones de una generalización. O sea, es decir, de una población saco una muestra, analizo la muestra, veo cómo se comporta la muestra y le vuelvo de nuevo a la población. O sea, es decir, voy a hacer un ejemplo. De cómo yo no puedo irme a todas las partes del Ecuador, ¿no es cierto? Yo saco una muestra, ¿sí?, de todas las personas que consumen específicamente tabaco, ¿no es cierto? Entonces yo saco esa muestra. En ese consumo de tabaco yo veo cuántos son tercera edad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Veo cuáles tienen enfermedades de pulmón, cuáles han muerto por cáncer de pulmón, etcétera. Y luego le traslado ese pedazo a toda la población, de nuevo diciendo, de toda la población del Ecuador que fuma, ta, 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 ta. Entonces me analizo una muestra y luego le vuelvo a proyectar, pero a través de una estimación y predicción que va a tener un error. Entonces, cuando yo saco la muestra no voy a tener error. ¿Dónde voy a tener error? Es en el momento en que proyecto nuevamente a la población, porque siempre va a haber un sesgo de la muestra hacia la población. ¿Listo? Entonces, eso es tomar un subconjunto, ¿no?, de toda la población y llevarle a la muestra. Esa es una de las cosas importantes. Hay conceptos, ¿no es cierto?, que debemos también tomar en cuenta. Y para esos conceptos, la población y la muestra son dos determinantes. El uno es un universo, ¿sí?, donde vemos todo el conjunto de personas, que es muy grande. Entonces, por ejemplo, abarcar un estudio para todos los ecuatorianos, que somos casi 14 millones, es muy difícil. Más bien, lo que se busca es tratar de reducirle y tener una muestra, un subconjunto de poblaciones, ¿no es cierto?, y observaciones, que sea también representativo, desde luego, para poder volver nuevamente a proyectar. Entonces, tanto la población como la muestra lleva a que inclusive la población también tenga población finita y población infinita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el tema de los números que forman la parte finita, es los números de estudiantes de un centro de enseñanza. Es una población finita porque de la población global de estudiantes tomé todos los alumnos que están dentro de una clase específica, ¿no? Ejemplo, ¿no? Digamos, yo tengo del instituto, somos alrededor de casi 2,000 estudiantes, ¿no? Y de esos 2,000 estudiantes voy a tomar toda la población de los estudiantes de agroecología.
Entonces saco toda esa población. Y es una población también de todos los de agroecología, pero más pequeña de una población inmensa, ¿no? Mientras que la población infinita, ahí sí podríamos decir, ¿cómo tomo si en Estados Unidos o en Ecuador, de que siempre está un contador de personas que fallecen y un contador de las personas que nacen? Entonces, esa población es infinita, ¿no? Donde no puedo yo contar o sea, fácilmente. ¿Por qué? Porque es una población que es numerosa. Por ejemplo, una población infinita es el crecimiento geométrico o exponencial de larvas específica de una enfermedad específica que se reproduce muy rápidamente. Entonces, eso también es parte de la población en este tipo de características. Entonces, yo puedo también sacar ejemplos de esta estadística inferencial, que esa es una estadística ya, como decía, de muestra para luego proyectar. Ejemplo, ¿no es cierto? Yo puedo saber que dentro de los canales de televisión, de los canales de cable, yo puedo tener una detección específica de cuántos están viendo, por ejemplo, Fox Sports, ¿sí? Porque yo dentro de mi conjunto global puedo sacar específicamente dentro de mi muestra los decodificadores que específicamente estén en tal canal. Entonces, así se monitorea la popularidad que se tiene de diferentes canales y saben cuáles son las preferencias de los televidentes, ¿no? En este ejemplo. Lo mismo sucede en algo muy, muy particular de todas las facturas que uno puede recibir en la parte contable, sacar las que tienen errores, ¿no? Específicamente. O en una encuesta desarrollada ya a nivel de telefonía celular, o sea, saber cuánto es que gasto yo, ¿sí? En euros o en dólares, en promedio, ¿sí? En telefonía que puede ser residencial o que puede ser celular, etcétera. Entonces ya puedo tomar también. Los catadores de vinos también hacen una catación, diríamos, inferencial, porque ellos tienen la producción de vino y le colocan en barriles. Esos barriles les meten dependiendo de cuántos por años reserva, etcétera, y luego de eso sacan, ¿no es cierto?, muestras del uno, del otro y del otro en un periodo específico o inclusive en una cepa específica. Entonces también es algo que va desde todas las áreas, ¿no es cierto?, donde yo puedo hacer una práctica. Ahora, esta parte es la que un poco nos interesa dentro ya de lo que vamos a ver luego, que son tablas de frecuencia, porque en la estadística, ¿no es cierto?, yo puedo determinar algo cualitativo que viene de una cualidad, ¿no es cierto?, que no es matemático, que no es numérico, y del otro lado lo cuantitativo, que eso sí es discreto y continuo, en el sentido de que yo sí tengo una opción de medición de números, ¿no es cierto?, de un orden inclusive para las cuantitativas y para las cualitativas. Entonces, si yo veo esto, tengo que analizarle dependiendo de esta tablita, donde las variables se pueden dividir, ¿no es cierto?, en cuantitativas, que se expresan, como dije, a través de métodos numéricos y estadísticos, y las cualitativas, que son circunstancias, cualidades, características, adjetivos de una objeto, persona o inclusive de masas, ¿sí? Y se van dividiendo en un caso de la cuantitativa, del cuánto, ¿no es cierto?, del cuánto, en discretas y continuas. Las discretas son específicamente las que tienen un número entero, ¿no? Discretas es entero. Ejemplo, o sea, yo me fui al mercado y compré 20 naranjas, ¿ya? O inclusive también dentro de las discretas se puede poner valores exactos de cuántos años tienes. Entonces uno dice, yo tengo 18, 20, 25 años. Sí puede alguno decir,
si ahorita tengo 10, ¿cómo se llama? 22.5, no cabe, pero puedes decirlo, ¿no? Pero no cabe. Entonces, mientras que las continuas, esas sí pueden tener un valor decimal, que es lo más importante, ¿no? Entonces, la una es la discreta, es números cerrados, y las continuas, o sea, pues estamos hablando solo de números, ¿no? Y las continuas, sí puedo yo tener comas o valores cercanos. Ejemplo, ¿no es cierto? Yo mido, o sea, 1.76. ¿Sí? Entonces, es un valor continuo, no necesariamente discreto, ¿no? Porque inclusive, si es que me miden, puede ser que 1 metro o algo varíe microscópicamente en este valor. Entonces, por eso es que también en lo que son cuantitativas, en continuas puede ser la temperatura, ¿no? La temperatura varía. Yo puedo tener, ¿no es cierto? Para el ejemplo también, en un peso de que me venden una cantidad específica de alimento para perros, yo puedo decir, deme 200 gramos y la balanza puede todavía tener 199.99, o 200.000. Entonces, siempre hay un valor entre las discretas y las continuas en representación, ¿no es cierto? Entonces, eso en lo que tiene que ver con las cuantitativas. Así como estas, ¿sí? También tenemos las cualitativas. En las cualitativas ya es una cualidad, ¿sí? Es una cualidad. Y la cualidad es, como estábamos hablando, es una característica, una cualidad o una circunstancia adjetiva para un grupo o para personas. Entonces hay nominales cuando es representado por algo específico, un grupo. Ejemplo, personas de cabello negro, personas que tienen ojos verdes, ¿no es cierto? O inclusive personas que visten formal, ¿no? O casual o informal, así. Entonces, ahí es algo nominal, cualitativo nominal. Y el otro cualitativo es el ordinario, que tiene un orden, ¿no es cierto? Ejemplo, vamos a determinar el nivel de estudios de una persona. Entonces, el nivel de estudios es jardín, escuela, colegio, universidad, maestría, doctorado. Pues hay una escala. Entonces, es ordinario. Y es ordinario porque tiene un orden. Entonces, por ejemplo, también puedo decir nadador que salió en el 3er puesto. Entonces, eso ya es ordinario, un nivel específico, ¿no es cierto? O una escala específica, socioeconómica, por ejemplo, lo que sea. La binaria no le vamos a ver, ¿no? No le vamos a ver. Específicamente la binaria no tiene, o sea, es específicamente una nominal, ¿sí? Pero no lo vamos a ver porque es 0,1, ¿no? En este caso. Inclusive esta partecita la podemos borrar, ¿sí? La podemos borrar y la podemos trasladar acá para que se vea de una forma diferente esta parte de esto, ¿no? Entonces sí tenemos. Ya. Y existen también otros ejemplos, ¿sí? Que podemos ver. Ejemplo de la gráfica que tenemos en el lado derecho. ¿Sí? Hay ya una estadística de la forma cualitativa. No hay todavía un valor, pero, por ejemplo, dentro de lo que vemos, ya podríamos identificar qué deporte les gusta más a las mujeres, ¿no? En la mayoría, baloncesto, porque está en rojo, ¿sí? Y en el caso de los hombres, el fútbol, ¿no? Para este caso. Hoy ha cambiado mucho. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, cómo usted le ve al fútbol. A usted le encanta el fútbol, ¿no es cierto? Pero también hay otros deportes que también sí le gustan. ¿Qué otros deportes le gusta, Alejandra? Hago de todo tipo de deportes.
Sí. Menos la natación, eso sí. No, es- me gusta, es para como para desestresarme nada más la natación. pero sí lo De hace. ahí, ya así ajá, de ahí como para hacerle así deporte, no, no le veo a la natación así. Ya. Pero jugar, por ejemplo, un básquet, un vóley, Sí, sí, eso sí, me gusta de todo. de todo. Bien, perfecto. Entonces, aquí se ve la parte cualitativa, ¿no? Por ejemplo, como deportes. Pero en la parte ordinal, y en la parte ordinal es un orden específico, tiene una escala. Como yo les decía, ¿no es cierto? Digamos, el nivel socioeconómico de una persona, alto, medio, bajo, también existe, ¿sí? Y ya luego, ya específicamente como otros ejemplos un poco ya más tal vez abiertos, tenemos cualitativas nominales como por ejemplo el sexo, femenino, masculino, o el color de ojos, el de pelo, entonces no admiten un orden las nominales, mientras que las que sí tienen, las ordinales, esas sí tienen una especie de escala, que sería por ejemplo escolaridad, calidad de servicio, por ejemplo. O sea, hago una encuesta, ¿no es cierto?, de el servicio que recibo específico digamos, ¿no es cierto? Digamos, excelente, bueno, regular, malo, ¿cierto? Es parte de. Y también tendríamos una forma ya de cuantitativo en el discreto porque es contable. Si, por ejemplo, el número de cheques que hay en mi chequera, el número de minutos que faltan para terminar la clase, el número de niños de una familia, son ejemplos de la parte cuantitativa. Pareto es un ejemplo, o sea, es decir, de un 80-20, que significa que 20%, ¿no es cierto?, de los errores que uno puede tener dentro de una esta empresa producen el 80% en este caso, un resultado dentro de una empresa. ¿Sí? Entonces, eso es discreto, contable y es una forma de variable. Ahora, la otra variable es la continua, ¿no? Que ya hablamos, como por ejemplo, los 200 gramos de café que me dan, varía, la temperatura varía, ¿sí? La distancia específica varía. Entonces siempre hay unas decimales dentro de las cuantitativas continuas, ¿sí? Una de esas formas también es el análisis de todo eso a través de diagramas, ¿sí? Diagramas de barras, diagramas de pie o ¿cómo se llama? De círculos. Dentro de esos también la misma diagrama de barras, pero seguidito, es lo que se llama el histograma, ¿sí? Y el diagrama también de cajas y el diagrama de sectores, ¿no? ¿Cómo es el diagrama de sectores? Es inclusive de acuerdo a los 360 grados, ¿no es cierto?, de un específico, o de radar también, cuando uno ve con radiales en el radio, cuánto es la escala. Entonces ahí voy dibujando como una especie de telaraña. Sí, eso también es dentro de la cuantitativa. Sí, hay fuentes de datos estadísticos como por ejemplo revistas, de la misma práctica a través de encuestas. Hay otras que por ejemplo son periódicos, ¿no es cierto?, que también tienen cierto análisis o ciertos datos que han sido considerados. Y pasamos a que de las variables, ¿no es cierto?, yo pueda ver niveles de medición, o sea, cómo yo mido tanto a la cuantitativa como a la cualitativa. Entonces yo puedo medir a través de 4 niveles de medición. Asimismo hay el nominal, el ordinal, el intervalo y la razón. Estos son diferentes, ¿sí? Un poco
de acuerdo a la variable, como que se me va direccionando, ¿no? Por ejemplo, es obligatoria la variable cualitativa ordinal, el nivel de medición ordinal, ¿no? Porque tengo una categoría, una escala. Entonces, esa es fija y casi siempre voy a coincidir en el nivel de medición como en el tipo de variable. Ordinal, ordinal. La nominal también, ¿no? Porque es específicamente una variable que es cualitativa, ¿sí? Es cualitativa y puede ir hacia específicamente medir, ¿sí? Algo como por ejemplo, ¿no es cierto? En este caso, el nivel, ¿cómo se llama? De sexo masculino o femenino, ¿no es cierto? Ese tiene dos específicos. Pero nominal también puede ser cuando yo quiero medir algo puntual, como por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Mujeres que normalmente van específicamente a salones de belleza o otras que simplemente en su casa se arreglan. Entonces, hay diferentes, distintas y específicas categorías. Vamos a las cuantitativas, porque en la cuantitativa de intervalo yo tengo ¿cómo se llama? Como decir, un intervalo, como su nombre lo indica, o un lapso o un rango, ¿no es cierto?, específico. Entonces, una distancia entre una medida y otra, ¿sí? Y esto normalmente se da en las variables continuas, ¿sí? En las variables continuas. Pero por intervalo, yo debo saber que en el intervalo carezco del cero absoluto. Pues es decir, yo normalmente puedo medir, ¿no es cierto?, la temperatura en un intervalo desde menos 40 grados centígrados a 40 centígrados positivo. Entonces yo tengo un intervalo. Y, ejemplo, aquí el cero, ¿no es cierto?, absoluto, no es que inicia desde cero para adelante como la razón, sino en yo puedo tener un intermedio también donde el cero está ahí. Ejemplo, ¿no es cierto? Una persona que en un examen de matemáticas que obtiene una puntuación de 0, no significa que carezca de conocimientos, sino que el 0 es arbitrario porque sigue existiendo una medida característica, ¿no? O sea, no estoy yendo a que no tiene conocimientos de nada o se fue para atrás, sino que realmente el 0 representa la ausencia de, que es lo que normalmente inclusive en los números vimos cuando hicimos con ustedes también ese análisis de lo que vimos de la representación de los hindús y chinos, ¿no es cierto?, del valor del cero, ¿no? Listo. Entonces, vamos a ver un poco esta referencia, ¿sí?, que voy a colocar aquí y veamos a ver si es que puedo representar acá esa destrucción del huracán que es. Y esto creo que era en Miami. Veamos aquí. No, acá. No. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿no es cierto?, los niveles de medición como nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Sí, está bien estructurado y, por ejemplo, en el tema que nos interesa, ¿sí? El de intervalo. El ejemplo más representativo es la medición con un termómetro, ¿no? Entonces, cuando se registra 0 grados centígrados, la temperatura indica
el nivel de congelación del agua, evidentemente, y con 100 ebullición. El punto 0 es arbitrario, no real, ¿no es cierto? O sea, es decir, no es que no hay temperatura de agua, inclusive tenemos menos grados centígrados también. ¿Sí? Eso también es otra. Y la de razón, esa sí comienza desde el 0. O sea, no puedo yo tener menos $3 de sueldo. No puedo tener. No puedo tener tampoco menos 4 años de edad, negativo. Entonces tiene que ser desde 0 para arriba. ¿Sí? Eso es súper importante el tema. ¿Ya? Y entonces me voy a trasladar acá, otra vez. ¿Sí? Y el de razón, por ejemplo, yo no puedo tener menos 4 hijos. Es imposible. Aquí tengo yo un video que también le vamos a mostrar, ¿sí? Para que, déjeme ver. Sí, aquí. Ya. Creo que debo dejar un poco de compartir. Debo, a ver, veamos aquí, compartan. Sí, sí está optimizado. Sí está optimizado. Perdón, voy a ponerlo, ¿no? Me avisa si escucha o no. Hola, espero que estés bien. Soy la profesora. Sí, se escucha, Liz. Ya, perfecto. Intervalo y las de razón. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y algunos ejemplos para que sea más claro cada una de estas variables. La escala de medición nominal se refiere a nombres, etiquetas o categorías que se usan para definir algún atributo de los elementos. Se refieren a una nomenclatura. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Desde ejemplos simples como el nombre de personas, como Marcela, Alejandra, Marisol. Eso es una variable nominal. Está únicamente mencionando nombres. Pueden ser nombres de personas o pueden ser nombres de alguna otra cosa, de bancos, de organizaciones. Otros ejemplos que les pongo aquí es el Fondo Monetario Internacional, UNESCO, la ONU, entre otros. Cualquier variable que solo esté mencionando nombres sería una escala de medición nominal. Vamos a ver ahora una escala de medición ordinal. En este tipo de escala, además de mencionar nombres, los nombres tienen un orden natural, una jerarquía. Uno de los nombres está a un nivel superior con respecto a otro. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Vamos a ver. Cuando clasificamos algún producto o algún objeto en tamaño pequeño, mediano, grande. Estos son nombres, pero sabemos que tienen un orden o una jerarquía implícita. Entonces, eso es una variable ordinal. Otro ejemplo podría ser la matrícula de los estudiantes. Aquí, si se fijan, no son nombres, es más bien un número alfanumérico. Trae una letra y trae números, pero se pueden ordenar, por lo tanto son ordinales. Otras opciones puede ser cuando en una encuesta contestas si te gusta algún producto y clasificas si te gusta poco, regular o mucho. O cuando te preguntan el nivel de estudios y las opciones son kinder, primaria, secundaria, preparatoria, que son nombres pero tienen un orden que es conocido. Vamos a ver otro tipo de escala de medición, que es la escala de medición de intervalo. En esta escala de medición, la característica principal son los intervalos o las distancias. Y es que la distancia entre un valor de la escala y otro valor de esa misma escala es la misma distancia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a un ejemplo. Supongamos que tenemos la temperatura. De 15 grados centígrados a 16 grados centígrados, la distancia es 1 grado centígrado.
Y ese grado centígrados es la misma distancia que hubiera de 0 grados centígrados a menos 1 grado centígrados. Sigue siendo la distancia de 1. Entonces, eso se refiere a una medición de intervalos. ¿Qué otra característica tiene este tipo de escala? El valor de 0 existe como un valor más dentro de los datos, pero no significa una ausencia o alguna carencia de lo que se mide. Regresando al ejemplo de la temperatura, imagina que tenemos 0 grados centígrados. Eso no quiere decir que no hay temperatura. El 0 es un valor más dentro de la escala. Tan así que puede tener también valores negativos. Entonces, el 0 es un solo valor más, no implica que no hay temperatura. Es una temperatura de 0 grados centígrados y eso es todo. Los datos en este tipo de escala de medición tienen que ser numéricos. Otro ejemplo puede ser cuando tenemos la talla de los pantalones. Hay veces que podemos ver tallas, dependiendo de un país, puede variar esto, pero hay tallas de 0, de 1, de 2 o así. El 0 no implica que no hay una talla. Sí la hay, nada más que el valor de 0 es un valor más dentro de la escala. Es como tener talla 1 o como tener talla 2. O sea, no implica una ausencia. Vamos a ver ahora la escala de medición de razón. Esta es la escala de medición de razón, es la más completa de las escalas. Lo que su nombre nos indica es que se pueden hacer razones o divisiones o cocientes y tiene sentido hablar del doble, del triple, del cuádruple, etc. El 0 en este tipo de escala de medición sí implica una ausencia o carencia absoluta de lo que se está midiendo. Y al igual que en la escala de intervalo, los datos tienen que ser numéricos. Vamos a ver unos ejemplos. El más común sería inglés. Vamos a suponer que alguien gana 6,000, otra persona gana 12,000 y otra gana 24,000. Aquí podemos hablar de que esta persona que gana 12,000 gana el doble de lo que gana esta primera persona de 6,000. Tiene sentido hablar de razones o de cocientes en este tipo de variable. Si alguien ganara un ingreso de 0, implicaría que no tiene ingreso. Aquí sí implica una ausencia, no es un valor más de la escala, sí implica que no hay lo que se está midiendo. El ingreso de 0 implica que no tiene ingreso. Vamos a suponer otra variable que fuera la altura, y la altura la vamos a estar midiendo en metros. Puede haber algún objeto que mida 2.10 metros de altura, otro que mida 4 metros y otro que mida 0 metros. Si estamos midiendo, nuestra unidad de medida son los metros y tenemos un 0, implicaría que ese producto no tiene altura, porque nuestra unidad es los metros. Si fuera otra unidad de medida, como centímetros, que cambiáramos, entonces 0 centímetros indicaría que la altura es de 0. Bueno, espero que esta información sea de ayuda. Ya solo quiero recordar algunos de los conceptos que ya antes habíamos platicado. Las variables pueden ser clasificadas de diferentes formas. Pueden ser cualitativas o cuantitativas. También pueden ser clasificadas de acuerdo a la escala de medición. Entonces, las variables cualitativas pueden tener tanto escala de medición nominal u ordinal, y las variables cuantitativas, que son números, solamente pueden tener escalas de medición de intervalo o de razón. Gracias por haber visto este video y nos... Bien. Entonces, queda bastante claro sobre que, por ejemplo, la de razón tiene un 0 natural y la otra tiene un 0 convencional, que es lo que más diferencia entre las dos variables. Entonces, tanto los niveles de medición, sí, que ya hemos visto, como los niveles, en este caso, como las variables también, son uno de los puntos fundamentales dentro de lo que nosotros necesitamos para luego hacer las tablas de frecuencia. Entonces, ahora, lo que ya vimos es esto, que sería como un detalle en lo que tendría que ver con la recolección, clasificación, orden, análisis y representación de datos, ¿sí? Que son características específicas de un grupo. Y me van a servir para poder yo hacer la recolección específica y vamos a ver un poco también en la estadística cómo le podemos representar. Del otro lado, del lado de la derecha, es lo que vamos a comenzar a ver.
vamos a comenzar a ver medidas de tendencia central que, como hablaba en el inicio, la media, la mediana y la moda están dentro de un centro. Y el centro que marca esto es la media, ¿no? Entonces, medidas, por ejemplo, de dispersión son la varianza, la desviación típica, el coeficiente de variabilidad, que ya ve cuánto se dispersa o cuánto varían en este caso, las medidas. Y otras como coeficientes específicos, ¿no es cierto? Como yo hablé hace un momento del coeficiente de variabilidad. Así que también es uno de los coeficientes. Aquí podemos ver muchas de las gráficas estadísticas que ya se plasman de lo que yo tengo datos. Para dar el ejemplo, ¿no es cierto? Estoy viendo en el lado de arriba, ¿no es cierto? Una gráfica donde yo separo por intervalos, ¿no es cierto? De 0 a 25, desde 26 a 50, 51 a 75, 76 a 100. Y veo cuánta es la cantidad, en este caso, de ahorro específico o de ingreso específico, ¿no? Entonces, puede ser una. O puede también ser, ¿no es cierto?, población. Población de hombres y mujeres, ¿no es cierto? De 0 a 25 es de 150,000 más o menos. Entonces vamos viendo cómo se va comportando, dependiendo. Entonces, permite inclusive ver una toma de una específica decisión, ¿no? O de prevenir algo, o de predecir inclusive un comportamiento específico. ¿Sí? Y ejemplo, en el lado derecho vemos posiblemente población, o sea, es decir, no población, sino como es tamaño de áreas, ¿no es cierto? América tiene un 28% porque es un continente grande, Asia 30%, Oceanía menos, Antártida un poquito más, Europa 7%, África un 20%. Entonces, aquí se puede ver un poquito eso. No, puede ser que también interpretemos otra cosa. Vemos la temperatura, como en el año resulta, ¿no? Febrero son temperaturas más bajas, que estamos bordeando entre 10 y 15, ¿sí? Luego comenzó a crecer desde la parte de abril, mayo, se va calentando hasta los valores donde julio, agosto es un valor bastante alto, ¿sí? Dependiendo de la zona también. En caso de las 4 estaciones es más alto y más bajo en los niveles de enero, febrero. Y por el otro lado tenemos también explotación, o sea, número de árboles por explotación agrícola. Entonces, ¿no es cierto? Podemos ver ahí que si es que yo le agrando un poco este tema, ¿sí? Podemos ver que en el lado derecho, yo tengo explotación 1, 2, 3, etcétera, hasta las 6, y puedo ver número de árboles, ¿no? Y el tamaño, o sea, el tamaño me refiero a cuántos, ¿no? O sea, 121, 64, etcétera, y voy viendo cómo ha sido esa explotación. Entonces, aquí podemos ver que todo lo que está estipulado por datos se puede graficar. Entonces, eso es bien importante. Entonces, aquí tenemos también ya ejemplos de lo que involucra un histograma. La frecuencia absoluta es el número de repeticiones específicas en un periodo, como está aquí, ¿sí? Y podemos inclusive también ya establecer ciertas cosas que voy a utilizar, como por ejemplo, el operador sumatorio. ¿Qué es lo que voy a utilizar en el operador sumatoria? Es todo lo que yo utilizo para poder en unos datos tomar todos los datos. Por ejemplo, acá en el lado derecho arriba, ¿sí? Tengo un operador matemático que es como una E, ¿no es cierto? Que es la letra de sigma. Y estoy viendo que los datos, tengo 3 datos, del 1 al 3, y los voy a sumar, ¿no? Y los voy a sumar simplemente poniendo XY y le voy sumando cada uno. Entonces, esta es la representación.
de una variable específica, ¿sí? Y cómo yo voy discretamente sumándoles, ¿sí? Entonces me permite representar abreviadamente una suma. Mientras que los que están acá se vuelven sumandos, ¿sí? Y se representan con una letra, en este caso X, Y, Z, entonces esa es una. Y también hay el índice, que son estos índices que son los que van desde el 1 al 3. O sea, ¿cuántas cantidades de sumandos voy a colocar? Esta gráfica me permite verificar que como índice tengo de 1 a 3. Acá tengo de 1 a n. Entonces abro un universo hasta llegar al n-1 y al n. ¿No es cierto? Entonces es una representación de un sumatorio subíndice, ¿sí? Que también lo tengo. Listo. Entonces, tengo propiedades también de la parte sumatoria o de lo que tengo aquí. Las partes sumatorias son, ejemplo, ¿no es cierto? En donde yo aquí tomo la misma, en vez de X, le puse A, pero el índice no es Y, sino es K. Entonces, desde K1 hasta N, igualito, ¿sí? Luego tenemos, por ejemplo, ya modelos de cómo vamos a ir interpretando la sumatoria. Este es el normalito. De 1 a n sumo los números. Del 1 al n. O sea, de 1 a n. El otro ya viene de una representación de -3, 4. O sea, ya voy viendo una secuencia, ¿no es cierto? Una secuencia. Y es una secuencia como un poco ya difícil de irla tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es generando una fórmula, una formulación. Este es bastante difícil. ¿Por qué? Porque si bien es cierto yo tengo el 3, tengo el 4, el 5 en orden, pero los signos no, pues. Los signos están desde el -3 por un lado y están intercalados. ¿Cómo realmente puedo intercalar únicamente de acuerdo a la matemática? Es a través de un -1 elevado a la k. Si la k es impar, ¿cierto? Si la k es impar, ¿qué sucede con esa expresión? Alejandro, ¿qué pasa si el exponente es impar? Pasa a sumar. Pasa a ser, ¿no es cierto?, positivo, correcto. Perdón, al contrario, pasa a ser negativo. ¿Sí? O sea, es decir, yo cuando elevo a un impar, ¿no es cierto?, lo de abajo mantiene inclusive su signo negativo. ¿Ya? Pero si es par, todo lo que es par, o sea, el -1 elevado a un par, siempre el par me va a dar positivo. O sea, esto se va a hacer siempre positivo, que es lo que usted me dijo. ¿Ya? Con par, siempre va a ser positivo. Y con impar, más bien vamos a tener dependiendo de la base. En este caso, para poder tener el signo, voy a poner el ejemplo, ¿no es cierto? Yo tengo -1, voy a dibujar aquí, -1 elevado a la 1, ¿qué me da? Es impar, me da -1. ¿Qué pasa con un -1 elevado a un par, que es 2? ¿Sí? Esto me va a dar igual a 1. Aquí ya voy viendo que es negativo, positivo, ¿y qué pasa cuando doy con -1 elevado a la 3? Otra vez me va a dar 1, negativo. Entonces ahí ya no importa el tema de la operación, solo me va a ir dando negativo, positivo, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tuve la primera parte de lo que necesito, negativo, positivo, negativo. Y el otro es k igual a 2. O sea, ¿qué significa 2? Que yo cualquier número que le ponga, 1, 2, 3, lo que sea, 4, 5, le voy a sumar siempre 2. Es más 2. Entonces, para un ejemplo, como comienza en 3, por eso sumé 2,
tengo 3, el otro 4, 5, 6 y lo que sea. Entonces, ahí voy a ir poniendo lo que... Entonces, esta representación de fórmula es la que me permite las sumatorias. ¿Ok? Y luego voy a sumar todo al final. ¿Listo? Entonces, esa es fácil y esta fue muy complicada. ¿Sí? No se va a dar esto. Esto se da más en temas un poco más de secuencias, etcétera, ¿no? Entonces no se va a dar. Pero bueno, o sea, es importante también tomarlo en cuenta. ¿Listo? Bueno, entonces ya vamos por terminar. Tenemos propiedades sumatorias, ¿no? Que en este caso esto es la misma que hemos visto, n veces, ¿sí? Pero también tenemos un valor de que a la final este b en n es n seno, o sea, es decir, es las veces que yo voy a repetir la constante, ¿sí? La constante, porque una constante también se puede repetir, o sea, es decir, tengo la sumatoria de k a n del número 3, aquí. Aquí tengo 5 veces el 3, también puedo de una constante. Esto es fácil porque a la final la constante son números. Entonces es del 3, del 5, del 1000. ¿Cuántas veces? Del 1 al 5, repito, es la multiplicación del n por el número. ¿Ya? Tengo también sumatorias. ¿Sí? Y tengo también en este caso una propiedad que la final es una constante multiplicado por una sumatoria. Entonces ahí es la constante por la sumatoria. Es fácil. La C le saco afuera y hago la sumatoria pura. ¿Sí? Ejemplo, aquí el 3 le saco, ¿sí? Y el 3 aquí está dentro. Pero es 3 por la sumatoria. Ya. Ahora, en una sumatoria, ¿sí? De dos términos, saco la sumatoria de la X por la sumatoria del B. Hago distributivo o hago rompo paréntesis también con la sumatoria. ¿Ok? Es parte de. Y otras propiedades creo que no son necesarias. Por lo tanto, ahí vamos a quedar y vamos a ver el día lunes ya tablas de frecuencia, a puro, y luego nos meteremos a todos los demás puntos que son tablas de frecuencia, mediana y moda, que eso ya con eso terminaríamos, unas medidas de dispersión, ¿sí? Que son lo que necesitamos también ver dentro de las unidades, ¿no? Que también es parte de la... Entonces, en este fin de semana le pido más bien que hagan los deberes, ¿no? Que hagan los deberes porque sí es necesario que se tome en cuenta eso. Listo. Entonces, Alejandra, quedamos así y nos vemos el día lunes. ¿Le parece? ¿Hay alguna duda o algo? O sea, de los deberes todavía no lo entiendo porque, por ejemplo, verá, en el primer tema de números reales, Ujú. ahí nos pidió que hagamos una presentación. Entonces, yo sí hice tengo hecha esa presentación. Luego nos pide una opinión personal sobre Encuesta. aplicabilidad, de la matemática y estadística. Luego Ya. nos pide una tarea integrada, que eso le ha cambiado la fecha porque estaba de mayo. Entonces, pero ahí No, decía, todo cambié y estaba para septiembre en su tiempo, ¿no? claro, ahorita está para del 5 de septiembre al miércoles 21 de septiembre. Sí. Ya, y hay otras, por ejemplo, y esta evaluación que dice del 19 de septiembre. Ya no. Estos ya no los voy a tomar. Ya. Y entonces así sigue. Pero esto es de estadística. O sea, ahorita Sí, estamos sí, nosotros de matemáticas. pero entonces no tendríamos porque igual hay otro de... Aquí ve, mire. eh, Voy a poner la de números reales, ¿no? Números reales eran estas tres. La presentación, la ajá, opinión y la tarea. Esta evaluación, pues ya no la vamos a tener
¿sí? Esta no la vamos a tener. Ya. ¿Ya? La que sí vamos a tener es esta de parámetros estadísticos que se suponía que debían hacerse, en este caso, no es este, acá. Aquí había una test de variables, ¿sí? En este caso, la tarea integradora está para el 7 de octubre y el test de variables ya le voy a cambiar para que lo puedan dar tal vez, o sea, le voy a permitir más bien que el test de variables lo puedan hacer entre semana, ¿sí? Ya. No, entonces le voy a poner hasta en este caso, octubre es 2, creo, el fin de semana, ¿no es cierto? Mañana Ujú. es primero, y entonces háganlo durante ese periodo y no hay problema, lo suben. Y ahí califico esa parte. ¿Listo? Ya. Dice, y del video que hoy día me dijo que haga el resumen en donde le subo eso en estadística. Sí, ya le voy ahorita le vamos a ver en este instante para hacerlo. Ya, vamos viendo específicamente dónde es. En estadística está solamente la tarea, aquí está, tarea integradora, video de YouTube para grupos establecidos, entonces aquí está, le da clic, ¿no es cierto? Y va a tener el video. Ya. Bien, voy a ponerle acá, sí, subir el resumen del video presentado hoy, ¿no es cierto? Ya, Entonces, Lice. sí, de una vez para que todos, para que le hagamos o sea, normativo, déjenme ver dónde estaban los tres que le indiqué, estaban más arriba. Ya, aquí están. Sí, entonces, el que vamos a hacerle por línea de tiempo era este. Ya, y le vamos a poner acá que es el donde estaba, para que no haya ninguna confusión. Por si acaso. Ya. Ya, Lice, en eso era nada más. Y de ahí la otra era que también esta evaluación de aquí ya la ocultaríamos porque tenemos el test de variables, ¿sí? Y de ahí ya no habría más. Ya, Lice. En funciones teníamos algún trabajo. Sí. En funciones ya le puse que sean para el 6 de octubre esta investigación y esta evaluación también para que la puedan hacer el miércoles. ¿Sí? Ya, Lice. Siguiente Sí, miércoles tomamos eso. ¿Ya? ya. Ya, Lice. Ya, Lice, gracias. Ya, Alejandra. Entonces, cualquier Ya. cosa, un buen fin de semana, ¿ya? Igualmente, Lice, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, pase bien entonces. Chao, Lice, gracias. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Lice.